Ahora abrimos nuestro espacio para el clima con Santiago Gaztelumendi desde Euskalmet. Kaixo, Santiago, ¿qué tal? Arratsaldeon. Muy buenas, ¿qué tal? Pues hablamos ahora de los incendios en Los Ángeles, que asolan Los Ángeles desde hace más de una semana. Son los más destructivos de la historia de la ciudad. 25 muertos y miles de edificios e infraestructuras destruidas por unos fuegos que están resultando pues imposibles de controlar. Se mira el viento, el llamado viento de Santa Ana, en unión con las altas temperaturas ambientales, como el responsable de estos incendios. Vamos a hacer hoy en nuestro espacio para el clima un ABC de los incendios y ver también la relación directa e indirecta que puedan tener con el clima. Así que igual vamos a empezar por lo más básico, ¿no? Por explicar, Santi, ¿qué es un incendio? Sí, pues empecemos por lo más básico. Entonces, ¿cómo podemos definir un incendio? Pues es una aparición de fuego que tiene que afectar, lógicamente, si le llamamos incendio, a algo que no estaba destinado a quemarse, ¿no? Y luego aquí, entonces, como hemos derivado, hemos dicho que es una aparición de fuego, pues habría que explicar lo que es el fuego. Y el fuego es una reacción química de oxidación acelerada, ¿no? Entonces es un proceso exotérmico, es decir, que emite mucha energía, pero no deja de ser una reacción química. Eso es un incendio. Uh-huh. ¿Y qué es el llamado triángulo del fuego, Santi? Sí, bueno, triángulo del fuego es una forma esquemática, ¿no? que viene del mundo de los bomberos de explicar cuáles son los principales factores que contribuyen a un fuego. Y aquí hay algún palabra, pero lo vamos a explicar muy rápido, ¿no? Es un triángulo con tres vértices: combustible, comburente y energía de activación. Es Uh-huh. decir, combustible, todo lo que tiene que arder, lo que va a proporcionar el sustento para esa reacción. El comburente en este caso es básicamente el ambiente en el que esa reacción se va a dar, es decir, el oxígeno. Sin oxígeno no habrá combustión. Y la energía de activación es el calor que hay que aplicarle para que se pueda dar ese incendio, ¿no? Entonces ahí tenemos el triángulo del fuego con combustible, con oxígeno y con calor. Uh-huh. Y hablemos de los incendios forestales. ¿Qué son? ¿Cómo los podemos definir? Pues de nuevo damos un escaloncito más, y un incendio forestal, por lo tanto, será un incendio que se da en la foresta, en un ambiente arbolado. Pues eso sería un incendio forestal. Ahí entonces ya tenemos particularizado, ¿no? ¿Qué va a ser el combustible? Pues el combustible va a ser en general el material seco, muerto o vivo, pero fundamentalmente seco. El comburente va a ser el oxígeno que hay en el propio aire, y la fuente de calor es donde podemos empezar ya a hablar de algo de cierto interés, ¿no? Porque la fuente de calor sería esa chispa inicial que hace falta para que el incendio se inicie. Y habitualmente a nivel global hablamos, pues hay diferentes causas, ¿no? Las naturales, una de las causas naturales fundamental son los rayos, sería el 5-10%, y en el resto, en la inmensa mayoría de ellos, 90-95%, a nivel global, como decimos, pues estaría detrás la intervención humana. Y ahí también son mayoría los que son accidentales y una minoría, pero relevante, los que son intencionados. Y es un patrón que se sigue prácticamente en todo el mundo. Uh-huh. Cuanto más ambiente sea más natural y más salvaje, por ejemplo en Australia o en Amazonas, pues puede haber tendencia a que sea más de corte natural, y cuanto más antropizado esté el ambiente de ese bosque, pues habrá tendencia a que haya intervención humana, que ya os digo que es la mayoría a nivel global. Uh-huh. Vamos ahora con lo que sabemos de los de California. Se habla de los peores de la historia de California. ¿Esto es así? Bueno, siempre que hablamos intentamos catalogar estas cosas de peores, mejores, bueno, es difícil, ¿no? Sí. Entonces, claro, peor respecto a qué. Hay que tener en cuenta que un incendio se puede valorar respecto, por ejemplo, a víctimas mortales, se puede valorar, que es lo habitual, respecto a hectáreas quemadas, ¿no? De arbolado, pero también es habitual tener en cuenta el impacto sobre bienes humanos, fundamentalmente casas, ¿no? Entonces, depende del numerito que miremos y cómo lo cataloguemos, es decir, cómo lo pongamos en el ranking, pues nos va a dar una cosa o nos va a dar otra. Pero en general el incendio, que en realidad han sido dos incendios, ¿no? Podríamos decir que están en el tercer y cuarto puesto. Entonces hay uno de los incendios que ha pasado en Eaton, y otro en Palisades, que son condados que hay por allí en California. Hablamos de más de 5.000, 8.000 hectáreas, 4.000, 5.000 en cada uno de ellos, casas ardidas, y 16 y 8 muertos, 8 o 9 muertos, ¿no? Entonces estamos en tercer y cuarto puesto. Para que nos demos cuenta, el primer puesto en aquellas latitudes, 16.000 hectáreas, con 18.000 casas quemadas, 85 personas muertas. Eso pasó en el 2018, en el mismo California, ¿eh? Y el segundo tiene también cifras asombrosas, ¿no? 14.000 hectáreas, más rondando las 6.000 viviendas y 22 muertes, ¿no? Entonces dice que allí realmente tienen un problema serio
con los incendios forestales. ¿Y son comparables a lo que puede ocurrir pues en el Estado a incendios que podamos ver o en otros puntos de Europa o del Estado o aquí en Euskadi, Santi? Bueno, de nuevo comparables, claro, en ciertos aspectos sí que son comparables y en otros no, ¿no? Entonces, si estamos pensando en los peores incendios de California, pues si miramos, por ejemplo, las hectáreas quemadas, 10.000, 20.000 hectáreas los peores, ¿no? Por cierto, para que nos demos cuenta, en Australia en 2020 el récord está en 1.000.000 de hectáreas, ¿no? Lógicamente en zonas no habitadas, pero fijaros de qué volúmenes de masa arbórea estamos hablando, ¿no? El Estado español en Portugal, los peores incendios pueden superar tranquilamente las 10.000 hectáreas, también 10.000, 20.000. En ese sentido sí serían parecidos. Valencia 2012, julio del 94, incendios que superan los 24.000 hectáreas en el Estado. Por cierto, Galicia el peor 8.000. Entonces hay que tener... No es lo mismo número de incendios que si lo hablamos por hectáreas quemadas. Hectáreas quemadas casi siempre gana el Mediterráneo. Euskal Herria, muy diferente, aunque también los mayores que solemos decir, pues recordaremos el periodo de sequía que hubo rondando el 89. Eso nos llevó a incendios, eso es el récord absoluto en Euskal Herria, que son pues 2.000 hectáreas en Nafarroa, o 1.400 en Vizcaya, o 1.200 en incendios singulares, identificables. Entonces, bueno, eso es una excepción absoluta. Esos son 50 veces más grandes de lo habitual en Euskadi, ¿no? Entonces, la respuesta sería, son asimilables a algunos de los peores incendios que se dan en el Estado, nada que ver, lejísimos de Euskadi, y luego estos incendios han tenido una particularidad que es la presencia de multitud de viviendas, ¿no? Bastante esparcidas junto con arbolado, que eso siempre es un problema serio. Claro, es verdad que están cambiando, ¿no? los incendios. El otro día se publicaba un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela en el que su investigador principal, el catedrático Manuel Marey, decía que la humanidad camina hacia un panorama incendiario complicado y debe prepararse para convivir con fuegos raros y muy peligrosos como el de California. ¿Son peores los incendios ahora que antes, Santi? ¿Hay tendencias asociadas al cambio climático que así lo atestiguan? De nuevo, difícil respuesta. Porque, claro, los incendios, teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar, que la inmensa mayoría son provocados por el hombre, entonces lo que no hay duda es que el cambio climático lo que trae en general son condiciones más propicias para que haya sequías prolongadas. Eso es un factor determinante para que la vegetación esté en condiciones de arder, sea mucho más fácil que arda, pero se tiene que dar para eso no nos vale un estadístico promedio anual, se tiene que dar ese episodio meteorológico de sequías, ¿no? Como pasó en el 89. Entonces, esa tendencia a nivel mundial parece que está más o menos clara. Si vamos a nivel local, la cosa es bastante más de hecho, si cogiéramos el número de incendios, tanto en hectáreas quemadas como en número de incendios, y analizamos los últimos 40 años, en promedio salvando el 89, la tendencia es a menos en Euskadi, por ejemplo, y en otras comunidades del Estado, la tendencia es a menos hectáreas quemadas y a menos incendios. Bien es verdad que hay una tendencia general a pensar que en el peor tramo, en el tramo de los incendios de mayor hectárea, los de más proporciones, eso sí pueden hay una cierta tendencia a que la área media quemada esté creciendo un poco. Pero ya te digo que hay que ir área por área, o sea, a nivel global no tiene nada que ver, tampoco tiene nada que ver las posibilidades que tenemos ahora de detectar incendios, por eso tanta el número de incendios detectados y por supuesto no tiene nada que ver las tecnologías que tenemos ahora para extinguirlos, ¿no? Entonces te diría que el número de incendios de menor dimensión está aumentando, pero porque disminuye el de mayor dimensión. Y en lugares más asilvestrados, iba a decir, con menos antropización, eso va por su cuenta y generalmente ahí acabarán siendo peores. Ahora, como siempre, para acabar, te preguntaré el pronóstico para los próximos días, pero antes también un titular sobre el informe Copernicus que conocimos hace unos días, el balance de 2024 que ha hecho el Servicio de Cambio Climático de Copernicus. Balance demoledor. 2024 fue el año más